Hola a todos, ¿cómo están? ¿Estoy grabando? Sí. Eh, bueno, hoy día vamos a ver dos ejercicios, ¿vale? Pero en grandes rasgos. El profesor Guido quiere que de algún modo u otro estas ayudantías no sean tan lateras y no sean ayudantías de, no sé, 40, 50 minutos, ¿vale? Si no sean videos cortitos, voy a intentar que sea corto, pero con el fin de que entiendan bien todo el procedimiento y tengan un approach como mejor a la programación dinámica determinista. Vale destacar de que esta modalidad no sé si es que sea por eh, todas las ayudantías, pero es muy probable que vayamos iterando y vayamos cambiando la modalidad acorde a lo que ustedes nos dicen y les acomode. ¿Vale? Entonces el ejemplo que vamos a desarrollar es el que ustedes tienen en pantalla. Por favor detengan el video y véanlo, léanlo, analícenlo y todo. Ok, eh, cosa a destacar de este problema es que, primero, tenemos costos por producción, costos por inventario, tenemos adicionalmente a ello una variable de estado y una variable de decisión. Es súper importante saber reconocer cuál es una variable de estado y cuál es una variable de decisión, a pesar de que nos den el cómo o la definición de cada una de estas. Este problema en particular vamos a aprender un poquitito cómo identificarlas, ¿vale? En el problema. Y adicionalmente tenemos que tener en cuenta que conocemos todos los costos y las demandas asociadas para todos los periodos. Esto es una característica fundamental de la programación dinámica determinista, ¿vale? Si fuese estocástica, implicaría en que no conoceríamos algunos costos, no conoceríamos mucho, ¿vale? Lo cual es súper importante porque para el desarrollo del problema lo hace algo esencial y clave. Por otro lado tenemos una ecuación de estado. Esa ecuación de estado nos dice de algún modo u otro como eh, qué va a pasar en el futuro dado las decisiones o, claro, la decisión y el estado en que me encuentro hoy. ¿Vale? Por ejemplo, si es que yo hoy decido tener una unidad en el inventario, recordemos que ST es unidades en inventario, y adicionalmente decido producir 5, ¿vale? Y tengo una demanda de, no sé, de 2, voy a tener de algún modo u otro, voy a suplir la demanda de 2 porque tengo una en el inventario y producí 5, tengo 6 y tengo 2 de demanda, por ende suplo los 2 demandas y me sobran 4. Esos 4 van a ir al periodo siguiente. ¿Por qué? Porque el inventario del periodo siguiente va a ser igual al inventario que tengo hoy día, más lo que produzco, menos lo que se me demanda. ¿Vale? Adicionalmente vamos a tener la restricción de no déficit. La restricción de no déficit nos dice que tenemos que producir la misma cantidad de unidades que productos nos faltan para cubrir la demanda con el inventario. ¿Vale? Súper importante. Y ojo que la producción y el inventario van a estar dados al principio de cada periodo. Súper importante destacar. Vale, entonces una vez destacado todo esto, vamos a avanzar para ver cómo podemos desarrollar un problema de programación dinámica. Es muy probable que tenga que parar el video de vez en cuando porque tengo alergia y eso. Ok, entonces el problema es como un problema, el problema lo podemos plantear como un problema de programación dinámica determinística. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos enfrentamos ante un problema de programación dinámica determinista es preguntarnos qué cosa tengo que secuenciar, qué cosa puedo secuenciar en el problema, ¿vale? ¿Por qué? Si bien acá ya nos dicen y es intuitivo que tenemos que trabajar como con los periodos, es muy probable que en otros problemas, como el que vamos a ver quizás en el ejercicio 4, claro, no sea tan obvio, ¿vale? Entonces es importante detenerse un poco y analizar cuál es la situación de que nos pide el problema. Ok, lo cierto es que para este problema podemos secuenciar los periodos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos que planificar cuánto inventario y cuánta producción en cada periodo tenemos o tenemos que decidir de algún otro cuánto inventario y cuánta producción tenemos que tener para cada periodo T para suplir la demanda, ¿vale? Entonces, una vez que identificamos esto, nos damos cuenta de que tenemos que secuenciar los periodos para lograr planificar la demanda mes a mes, dado costos y una demanda, ¿vale? Adicionalmente tenemos que recordar que el apunte del profe Guido, ¿vale? En el apunte del profe Guido se nos define la programación dinámica determinista como lo que tenemos en pantalla, una función objetivo asociada a un periodo
más la función objetivo de las etapas siguientes. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Esto significa, si se dan cuenta, que el objetivo de las etapas siguientes va a depender de la decisión y el estado en que me encuentro hoy. ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Lo cierto es que, por ejemplo, si es que yo produzco muchas unidades este mes y el otro y guardo muchas en inventario, es muy probable que en el siguiente mes, por ejemplo, no quiera producir y ocupen las unidades que están en inventario, ¿vale? Y viceversa, si es que tengo muy poquitito inventario y produzco muy poquito, es muy probable que quizá el siguiente mes al que viene, si se dan cuenta, tenga que producir mucho para lograr suplir la demanda de la siguiente em, para el siguiente periodo, ¿vale? Entonces se dan cuenta qué significa esto, que el óptimo de la etapa siguiente depende de algún modo de las decisiones que tome en el momento en que yo me encuentro hoy en día. Y es súper importante porque, y es súper importante considerar de que esta decisión que yo voy tomando periodo a periodo depende de qué, de una decisión y de un estado. Si bien en el enunciado nos mencionan cuál es la decisión para este problema y cuál es el estado para este problema, queríamos ver con lujo de detalle cómo poder plantearlos de buena manera. ¿Vale? Un segundito. Ya, ahora sí, perdón, la alergia. Bueno, lo cierto es que la pregunta es, ¿cómo definimos las variables de estado y las variables de decisión para los problemas? ¿Vale? En el caso de las variables de decisión, siempre para este tipo de problemas nos tenemos que preguntar qué debemos hacer en el contexto de este problema, por supuesto, y qué cosas puedo controlar en este problema. Como dijimos anteriormente, lo que yo puedo controlar en este problema es la cantidad de producción que yo decido tener en el tiempo t, dado de algún modo otro cierto contexto o donde me encuentro, ¿vale? Lo cierto es que ese lugar, ese contexto o ese donde me encuentro va a estar dado por el estado. El estado, la variable estado puede ser encontrada de algún modo otro o tenemos pistas de cómo encontrarla respondiendo a esas preguntas que tenemos acá. La primera pregunta dice, ¿dentro de qué marco puedo decidir? ¿Vale? Y adicionalmente, ¿qué queda cuando decido? O sea, una vez que decido cuál es la situación en la que me encuentro. Lo cierto es que si decidimos producir cierta cantidad en el periodo, lo intuitivo es pensar en que el inventario que tengo, algún modo otro, como que decide cuánto tengo que producir. Adicionalmente, cuánto tengo que producir va a tener incidencia en cuánto inventario disponible voy a tener al comienzo del siguiente periodo, ¿no es cierto? Entonces, una buena variable de estado es el inventario disponible al comienzo del periodo T. Ok, una vez dicho esto, y una vez identificada la variable de estado y la variable de decisión, tenemos que identificar ciertas cosas. La primera cosa que tenemos que identificar es las limitaciones. Las limitaciones casi siempre van a estar dadas por qué cosa, por las restricciones. Si se dan cuenta, en el planteamiento de programación determinística, acá, el profesor entrega de algún modo las restricciones o considera las restricciones. Por ende, es un paso esencial para nuestro problema ver si es que tenemos limitaciones o restricciones. En este caso, la única limitación o restricción que tenemos es la de no déficit. ¿Qué significa esto? Recordemos, ¿qué pasaba? ¿O qué significaba? Significa que yo tengo que producir la misma cantidad de unidades como unidades faltantes para suplir la demanda necesita. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros vayamos desarrollando de algún modo u otro nuestro problema, eh, o vayamos iterando para encontrar el óptimo, tenemos que tener en cuenta esta restricción. Si es que existen posibles soluciones de que no la cumplan, tenemos que descartarlas. ¿Vale? Y el segundo punto que tenemos que tener en cuenta, adicionalmente de la variable de decisión, la variable de estado y las limitaciones, es la función objetivo del problema. ¿Vale? Recordamos que la función objetivo de la programación dinámica determinista va a estar dada por los costos del periodo más de algún modo u otro los costos de los periodos siguientes que dependen del estado y la decisión en la que decido, o perdón, claro, que dependen del estado y la decisión del periodo en el que me encuentro. ¿Vale? En este caso queremos minimizar los costos, ¿no es cierto? ¿Y qué costos existen en el problema? Bueno, lo cierto es que en el enunciado se nos dice que hay un costo por producir y hay un costo por inventario. El costo por producir puede ser modelado de la siguiente manera, tan simple como el costo de producir en el periodo T por la cantidad producida en el periodo T.
¿sí? Si se dan cuenta, el costo de producir en el periodo T es fluctuante, o sea, en un mes creo que es 2, otro es 5, y creo que otro es 20, algo así. Por lo que podemos decidir si producir más o producir menos, o a su vez quizás generar inventario en periodos anteriores para no pagar tanta plata en un periodo que sea muy caro produciendo, ¿cierto? Adicionalmente tenemos costos de inventario que van a estar dados por el costo de mantener inventario en el periodo T, y adicionalmente esto tiene que estar multiplicado por la cantidad de inventario que voy a guardar entre cada periodo. Si se dan cuenta, esto que está acá es lo mismo que ST más 1 o la ecuación de estado que aparece en el enunciado. ¿Y qué significa básicamente? Es lo que produzco más el inventario que tengo al principio del periodo menos la demanda. Entonces, una vez que suplo la demanda de algún modo u otro, voy a saber cuánto inventario voy a tener para el periodo siguiente, y obviamente es un costo que tengo que pagar porque no es gratis guardar las cosas en las fábricas. Adicionalmente hay un costo por etapa, que es este término que está aquí al lado derecho, que depende, ojo, de la decisión y de la variable de estado en la cual me encuentre. La variable de estado puede ser entendida como la situación en la que me encuentre, ¿vale? Eso. Y la variable de decisión es como la variable que optimiza algún otro la decisión dependiendo del estado en el que me encuentro. Entonces los costos por etapa van a estar dados, por supuesto, ¿por qué cosa? Casi siempre van a estar dados por una función, aquí está, por una función de las variables de estado y de decisión actuales. Esa función de variables de estado y de decisión actuales te la entregan en el enunciado, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿esto qué significa? Esto es el inventario que me queda al final o una vez que logro suplir la demanda, ¿no es cierto? Entonces, de algún modo u otro, el inventario que me sobra al final de un periodo T va a ser el inventario que tengo que guardar para el comienzo del periodo T siguiente, y ese va a ser una situación que va a condicionar de algún modo u otro el óptimo para el periodo siguiente. Me explico nuevamente. Si es que, por ejemplo, tengo 0 de inventario y produzco 10 y la demanda es de 2, me van a quedar 8 unidades. Esas 8 unidades van a pasar al periodo siguiente. Por supuesto, voy a pagar un costo por inventario, ¿vale? Un costo por producir esas 2 unidades, pero esas 8 unidades van a ir al periodo siguiente, por lo que en el periodo siguiente quizás no quiera producir. Ahora, en el caso contrario, en que tenga muy poco inventario para el periodo siguiente, quizás voy a decidir producir mucho. Entonces se dan cuenta que este costo que está acá depende de algún otro de las decisiones y tiene implicancia en lo que vamos a hacer más adelante. Entonces ahora viene la pregunta de cómo resolvemos el problema. Bueno, lo cierto es que podemos resolverlo como por el método gráfico, pero realmente es súper difícil. No se lo recomiendo. Y de hecho en algunos casos casi hasta imposible por la difícil abstracción que tiene. Y aparte súper latoso, pajero, tedioso. Y adicionalmente tenemos el método tabular, que lo entretenido de este método es que tiene un análisis muy detallado, es muy simple y adicionalmente tiene muy poquita abstracción. Recordemos la clase del profe Guido. En la clase del profe Guido se nos presentó un cuadro de esta forma, ¿vale? Donde en esta columna que estoy señalando con mi mouse tenemos los posibles estados, ¿vale? En este caso estos estados van a estar dados por la cantidad de inventario que yo guardo en el periodo T, y al otro lado vamos a tener las decisiones que yo decía tener. Obviamente, si se dan cuenta, lo que está aquí al medio va a ser una decisión conforme a un estado en el que me encuentro, ¿vale? Si es que tengo 0 inventario, puedo seguir producir 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Adicionalmente, vamos a tener el costo. Acá adentro, en este recuadro, se van a computar los valores de la función objetivo, ¿vale? Sí, los valores de la función objetivo, dado un estado y dado una variable de decisión. Vamos a tener dos columnas al lado derecho. En un lado vamos a tener el óptimo para cierto estado, es decir, vamos a agarrar las filas y vamos a ver cuál cumple el mejor criterio de maximización y minimización. Y adicionalmente vamos a guardar la decisión óptima que me lleva a tener ese óptimo para ese estado. ¿Sí? Entonces, súper importante tener en cuenta es que la primera tabla es la que corresponde a la última etapa, y vamos a hacer la misma cantidad de tablas como etapas tengamos que secuenciar. Es decir, para este problema vamos a tener que la primera tabla va a corresponder al periodo 3, la segunda al 2 y la tercera al periodo 1. Y luego
la construcción de la solución va a ser en orden ascendente. Vamos a partir del periodo 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque algún otro, como que la decisión que tome en el 1 va a afectar a la 2 y así sucesivamente. Vale. Y lo bacán de esta tabla es que vamos a analizar caso por caso, dependiendo como de cada estado y cada decisión que tome. ¿Vale? Entonces, esta es la tablita que tenemos acá. Por un lado vamos a tener los posibles estados, las posibles decisiones, y entre medio se van a computar los beneficios o los costos de escoger un estado y una decisión correspondiente. Estos estados que están acá son posibles casos de variables de estado. Por ejemplo, si tengo una unidad de inventario, voy a poder producir quizás 0, 1, 2, 3 o n cantidad de productos. ¿Vale? Entonces resolvamos el problema. Voy a pausar el video aquí un segundito, que tengo que sonarme. Ok, resolvamos el problema que tengo aquí. Lo cierto es que primero el primer periodo que tenemos que considerar es el periodo 3. ¿Por qué? Porque el último periodo corresponde a nuestro primer análisis, luego nuestro segundo análisis va a corresponder al periodo 2 y así hasta llegar al último periodo que tenemos que secuenciar. Lo cierto es que en este periodo conocemos la demanda, conocemos los costos de producción y conocemos los costos de inventario. Es importante esto, ¿por qué? Porque es una programación dinámica determinista, lo cual implican que vamos a conocer todos estos parámetros desde el principio, ¿vale? Adicionalmente tenemos que hacer ¿qué cosa? Computar la función objetivo para el tiempo en el que nos encontramos, ¿vale? Ok, si se dan cuenta la función objetivo que nosotros habíamos planteado aquí arribita, aquí que está acá, contemplaba los costos de producción y los costos de inventario y adicionalmente los costos por etapa. Resulta que como no queremos secuenciar más allá de la etapa número 3, este término que está acá para la etapa número 3 no va a existir, ¿vale? Entonces, simplemente la función objetivo para el periodo t igual 3 va a ser el costo de producción y el costo de inventario que está acá. Ojo, importante, hay situaciones que a pesar de que secuenciemos hasta el punto 3 o hasta la etapa número 3, va a haber alguna instrucción en el enunciado que va a hacer de que una etapa 4 incida de algún modo en la decisión o en el periodo 3. Por ejemplo, el ejercicio que vamos a ver en el ejercicio 4, para que estén atentos, ¿vale? Pero este ejercicio no se nos dice nada sobre el periodo 4, por ende no lo consideramos. Y adicionalmente queremos tomar soluciones de que cumplan la restricción que se nos entregó en el problema de no déficit, ¿vale? Creo que esto está malo. Demos un segundito para no embarrarla. Ah, no, sí, se ve bueno. Sí, de no déficit. Si se dan cuenta, la demanda de este periodo es 4, por eso hay un cuadrito ahí. Entonces, ¿cómo llenamos esta tabla que tenemos acá? Lo cierto es que voy a borrar esto que está aquí, esto que está aquí, me contaría. Ya, pero no importa. ¿Cómo llenamos esta tabla que está acá? Ustedes van a tener que tener las cantidades, o sea, ¿cómo se llama? En cada columna vamos a tener la cantidad posible de estados y la cantidad posible de decisión. Lo cierto es que para este problema vamos a asumir de que queremos como encontrar la demanda, como llegar o suplir la demanda de manera justa y que no nos sobre para el periodo siguiente, ¿vale? Y que tampoco nos falte, por supuesto. ¿Por qué? Por la restricción nos dice eso, ¿vale? ¿Cuál es la gracia de que no nos sobre algún otro producción? Es que en el periodo 4 no nos importa, simplemente queremos planear hasta el periodo 3. Por ende, producir adicionalmente nos va a hacer incurrir en muchos más gastos y va a ser una pérdida de material al fin del día, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo cierto es que la cantidad de estados que tengo y la cantidad de decisiones de producción van a depender de la demanda que está acá. En este caso tengo 4 unidades demandadas, por ende, o puedo tener 4 unidades almacenadas desde el periodo anterior para suplir esa demanda, o puedo producir las 4 unidades en este periodo para suplir la demanda. Sí, súper importante. Entonces, ¿cómo relleno este cuadro? Una vez dicho esto y una vez entendido, vamos a tener que computar la función objetivo aquí arribita. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos caso por caso realmente. Agarramos el S3, ¿vale? Y voy evaluando con x0, perdón, con x3 igual a 0, con x3 igual a 1 y así sucesivamente, ¿vale? En el caso que yo tenga S3 y x3 igual a 0, por ejemplo, este caso que está acá, ¿qué va a pasar?
lo cierto es que va a pasar de que no voy a poder suplir la demanda para el periodo 4. Si se dan cuenta, voy a tener 0 en inventario y voy a tener 0 unidades que producir, por ende no, y tengo una demanda de 4, por ende no voy a poder suplir la demanda. Si se dan cuenta, la restricción está acá. Esa es la restricción, ¿no es cierto? Y lo curioso es que esta decisión de tener 0 inventario y producir 0 va a violar la restricción que se nos pide, ¿vale? Si se dan cuenta, si es que yo decido producir 0 acá, y adicionalmente tengo 4 de demanda y tengo 0 de inventario, esta desigualdad no se me cumple, ¿vale? ¿Qué significa esto? De que este punto que está acá es un punto infactible. Ay, chuta, perdón. Es un punto infactible, ¿vale? Y a su vez, si es que ustedes me creen, para no hacerlo tan tedioso, y se lo dejo como un ejercicio, todos estos puntos que están acá son puntos infactibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es un poco intuitivo, pero quiero que lo contrasten con esta restricción que está acá. Esa es la restricción. Si es que, por ejemplo, yo decido tener 1 de inventario y decido producir 2, voy a tener 3 unidades para suplir la demanda. Pero resulta que tengo 4 unidades para suplir la demanda. Por ende, no la puedo suplir entera. Y un requisito para este problema es para que suplamos la demanda en cada periodo. ¿Y eso qué requisito o qué cosa me impone ese requisito? Es la restricción que se nos entrega en el problema. ¿Vale? Entonces todos estos puntos son puntos infactibles, por ende no tenemos que considerarlos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que yo quiero rellenar este punto que está acá? Este punto que está acá, decido de algún modo tener 0 inventario y producir 4 unidades, ¿vale? ¿Qué va a significar esto? Va a significar de que voy a tener 4 unidades para lograr suplir la demanda de 4 unidades al principio, en el periodo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo calculo este 80? Bueno, lo cierto es que es tan simple como hacer lo siguiente. Tenemos que agarrar el S3, ¿vale? El X y X3 igual a 4 y reemplazarlo en mi función objetivo del periodo. En este caso, ¿cuál sería mi función objetivo? Sería 20, ¿vale? ¿Por qué cosa? Por X3, que vale 4, más, y lo otro debería valer 0. Así que usted lo reemplaza. Esto que está acá debería valer 0. Entonces, si se dan cuenta, esto me da 80. Lo mismo para 60, ustedes reemplazan el S3 y el X3 en la función objetivo y van a tenerlo. Entonces la pregunta acá es, ¿cuánto vale este que está acá? Bueno, lo cierto es que debería valer 20. Si es que no me equivoco, sí. Esto debería valer 20 y el otro debería hacerse 0 exactamente, este vale 20. Y ahora, ustedes se preguntarán qué pasa con todos estos numeritos que están en azul hacia el lado derecho. Bueno, lo cierto es que si se dan cuenta y logramos entender un poquitito qué significa o qué implica cada estado y cada decisión en esos puntos, nos vamos a dar cuenta de que existen unidades sobrantes para el periodo 4. Me explico. En el caso, por ejemplo, que yo tenga 4 unidades de inventario, ¿vale? Y decida producir 4 y tengo una demanda de 4, va a significar que al final del periodo 3 voy a tener 4 unidades. Entonces, lo cierto es que para este problema simplemente me importa planificar. Eh, Claro, me importa planificar hasta el periodo 3. Por ende, que me sobren unidades después del periodo 3 es ineficiente, ¿no es cierto? Y lo único que va a hacer es implicar tener mucho más costos. Así que ustedes pueden computarlo, pero lo cierto es que como estamos minimizando, siempre estos valores van a ser mucho mayores. Adicionalmente, ¿cómo rellenamos esta columna, estas dos columnas que tenemos acá? Bueno, la primera columna va a estar dada por el valor en la fila, ¿vale? Yo voy a tomar, por ejemplo, esta fila que está acá. El valor en la fila que sea el más óptimo de algún modo otro, ¿vale? En esta fila, ¿cuál es el mínimo? Como tengo pura solución infactible y tengo un posible valor, el mínimo es 80, ¿vale? ¿Y cómo se rellena la fila de lado? Bueno, lo cierto es que se rellena de la siguiente manera. Es la decisión que yo tomo dado el estado en que yo me encuentro. En este caso, ¿en qué decisión estoy? Perdón, ¿en qué estado estoy? Estoy en el estado de tener 0 inventario. ¿Qué decisión tomé para encontrar el óptimo? En ese estado, producir 4. Entonces, este es 4. Y así sucesivamente se llena esta cosita. Voy a borrar esto que está acá. Vale. Chuta de nuevo. Así se rellena caso por caso.
ahí están las soluciones para que puedan echar un ojito. Y seguimos, ¿vale? Para el periodo número 2, ¿cuánto tiempo llevo de grabación? Ah, llevo 25. Ok, vamos a intentar acelerar un poquito la charla. Para el periodo número 2, conozco los parámetros nuevamente, ¿no es cierto? Y la función objetivo va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, tenemos por un lado los costos de producción. Si se dan cuenta, ahora es un 5 el que acompaña el costo de producción. ¿Por qué? Porque los costos de producción y de inventariar y la demanda cambian periodo por periodo. Y adicionalmente acá que tenemos tenemos el costo por inventario. Sí. Y adicionalmente, ¿qué tenemos al lado derecho? Tenemos como el costo dado las decisiones que yo tome en el periodo, dado la variable de decisión y la de estado que, perdón, dada la decisión y el estado en que yo me encuentre en el periodo 2. ¿Sí? Si se dan cuenta, insisto, el periodo número 3 va a depender de algún otro, de la cantidad de inventario, de la cantidad que yo produzca, de la demanda que tenga en el periodo 2. Y es lo mismo que les digo, si es que tengo 4 unidades de inventario y produzco 4, quizás para el siguiente periodo no voy a tener que producir. Eso va. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Si se dan cuenta, esto que está acá viene de la fórmula de la secuenciación. Entonces, lo que va adentro siempre de este F asterisco va a ser la relación entre el periodo en el que me encuentro y en el siguiente. ¿Vale? Tienen que encontrar una relación o en su caso el problema se los da. Entonces tenemos la super tablita. Bueno, la super tablita ahora va a estar compuesta por un par de cosas distintas. ¿Qué cosas va a tener la super tablita distinta? Bueno, si se dan cuenta, ahora tenemos 6 posibles escenarios o 6 posibles estados y tenemos 6 posibles decisiones. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la demanda en este periodo es 2 y la demanda en el periodo anterior es 4. Por ende, existe una posibilidad de que yo pueda producir todo este periodo, ¿vale? Puedo producir 6, supla la demanda de este periodo que es 2 y me quede 4 en inventario y no produzca nada en el siguiente periodo, ¿no es cierto? Existe esa posibilidad, por ende la decisión de cantidad de estados y decisiones está ligada de algún modo u otro a las decisiones que yo puedo tomar y a la demanda, ¿vale? Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo relleno estas cuestiones que están acá? Bueno, lo cierto es que estos 3 puntitos que ven acá violan de algún modo u otro las restricciones, la restricción de no déficit. Súper importante que cada vez que evalúen estos puntos que están acá, se cercioren de que la restricción no se ve violada. ¿Sí? No me gusta esa palabra, pero así se dice. Bueno, entonces agarramos un punto cualquiera. Agarramos este 90 que está acá. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, lo cierto es que voy a agarrar la función objetivo de la misma manera, ¿vale? Voy a tomar los costos de producción que van a estar dados por 5 por la cantidad de producción en ese momento. En este momento voy a producir 2, si se dan cuenta, 5 por 2, más qué cosa la cantidad de inventariar, que es 3 por S2 que es 0, X2 que es 0 menos 2. Esto me va a dar 0, ¿vale? Y adicionalmente, ¿qué cosa tengo en mi función objetivo? Si se acuerdan, tengo como el óptimo o el costo de la etapa siguiente dado lo que yo decido hacer hoy, ¿no es cierto? Y se dan cuenta cómo busco o cómo obtengo ese valor. Voy a tener que reemplazar S2, X2 y menos 2, que es la demanda en este caso, ¿vale? Y voy a tener que buscar ese valor en los estados de la función siguiente y reemplazarlo por el óptimo. Me explico. Por ejemplo, en este caso, S o la cantidad de inventario del periodo S2 es 0. X2 para ese punto es 2 y la cantidad de demanda en este periodo es 2. ¿Cuánto me da esto? Me da un F' de 0. ¿Sí? Yo voy a tener que buscar 0 ahora en la tabla del periodo 3. Si se dan cuenta, este es F asterisco del periodo 3, es el óptimo del periodo siguiente en el que me encuentro, o sea, el 3. Y voy a tener que ir al estado 0 y voy a tener que rellenarlo con el óptimo de ese estado. En este caso, ¿cuál es el óptimo? Es 80. ¿Vale? Y si se dan cuenta, me queda 10 más 80. ¿Y cuánto es eso? Es 90 finalmente. Lo mismo para este caso que está acá. Vamos a hacerlo acá. Para este caso que está acá, voy a tener que reemplazar 4, voy a tener que reemplazar 2 en la función de costos y la función de inventario, ¿vale? Y voy a tener cierto valor para este periodo. Y adicionalmente voy a tener que reemplazar 4 y 2 en este, ¿cómo se llama?
en este choclito que está acá, que es la función de el costo de la siguiente etapa, dado lo que yo decido hoy, y me va a dar 4, ¿sí? Y se dan cuenta, me voy a la tabla siguiente, busco la variable estado 4, veo cuál es su último que es 0, entonces esto al final del día me da 22. Súper importante. Y ahora tenemos un fenómeno parecido al que teníamos la vez pasada. ¿Cuál es ese fenómeno? Lo cierto es que puedo producir o puedo tener casos en donde ¿cómo se llama? Donde me van a quedar unidades sobrantes al final del periodo. Me explico, supongamos que yo tengo 6 de inventario y decido producir 6, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? De que voy a suplir la demanda de este periodo, que era 2, ¿no es cierto? Y adicionalmente me van a quedar 6 más 6, 12, me van a quedar 10 unidades. Y en el periodo siguiente, supongamos que no produzco nada, voy a suplir 4. Entonces me voy a quedar con 6 unidades, si es que no me equivoco, al final del periodo T3. Entonces, ¿qué significa eso? De que voy a tener unidades que nunca voy a ocupar y voy a incurrir en costos innecesarios. Lo cierto es que si ustedes rellenan este cuadrito que está acá, ¿vale? Se van a encontrar con costos mucho mayores. ¿Qué hacemos una vez procedido esto? Vamos a tener que rellenar los óptimos para cada estado. En este caso, como es minimizar, para el estado 0 el mínimo es 42 y va a estar dado por la decisión de producir 6. En el caso de tener una unidad en inventario, el mínimo va a ser 37 y va a estar dado por producir 5 y así sucesivamente. Ok, entonces ahora vamos al periodo 1. Para el periodo 1 vamos a tener ciertos parámetros y adicionalmente vamos a asumir de que el inventario inicial es 0. En el caso que asumamos que el inventario inicial no es 0, vamos a tener que agregarle una fila adicional a nuestro problema. ¿Vale? En este caso, tenemos una función objetivo dada, ya sabemos construirla, que estos son los costos de producción, estos son los costos de inventario, ¿no es cierto? Y esto es el costo de la etapa siguiente, dado la decisión que yo tome o decida tomar hoy en día. Y adicionalmente tenemos una restricción, que es la restricción de no déficit, que se nos entrega en el enunciado, que va modificándose. Si se dan en este cuenta, es 3 menos S1, en este caso es 2 menos S2, en el de arriba era 4 menos S3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo mismo. Vamos a pararnos en todos los estados en los que me encuentro y vamos a computar todas las posibles decisiones existentes. Lo cierto es que estas decisiones no parten desde el 0, ni desde el 1, ni desde el 2, porque omití de algún modo u otro las soluciones que son infactibles. En el caso que tenga, por ejemplo, una variable de estado 0 o tenga 0 en inventario y decida producir 0, ¿vale? Esta restricción que está acá va a decir, no, no es una solución factible, por ende no me sirve. Entonces simplemente computé las soluciones factibles. Lo mismo, agarro esta variable de estado, significa que tengo 0 inventario al principio del periodo. En el caso de que tenga una unidad, 2 unidades, 3 unidades de inventario al principio del periodo, voy a tener que agregar una fila de variables de estado, otra fila de variables de estado y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos para esto? Bueno, lo mismo, agarro el 0, para S1 agarro 3 para X1 y lo reemplazo en esta función objetivo. Lo mismo que hicimos la vez pasada. Busco algún modo otro el resultado de lo que me dé del argumento de la función objetivo para el periodo siguiente. Busco en los estados y agarro el óptimo correspondiente para el estado en que para que el estado que me da, ¿no es cierto? Y se lo sumo, por supuesto, a cada uno de estos valores. Una vez dicho esto, encuentro el óptimo para este estado, o para el único estado que existe, que es 72, y va a estar dado por qué decisión, producir 3 al principio del periodo. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es la solución óptima? Bueno, lo cierto es que la solución óptima se construye desde el principio, del periodo 1 al periodo 3. Súper importante. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo cierto es que vamos a agarrar primero la solución óptima del periodo 1. ¿Cuál es la solución óptima del periodo 1? Como estamos minimizando, agarramos la decisión y la variable estado que minimice de algún modo otro esto, ¿no es cierto? En este caso, dado que yo tengo 0 de inventario en el principio y decido producir 3 unidades, ¿vale? Esto va a implicar en que, y ahora vamos a ocupar la ecuación de secuenciación que está acá, que estas son test, pero no sé por qué lo escribí con n. Dado esta secuenciación que está acá, t más 1 igual a st más xt menos dt, ¿vale? Vamos a tener la relación
del periodo siguiente. ¿Qué significa esto? De que algún modo otro decimos, dado que yo produje 3 unidades y tengo 0 unidades de inventario, por eso produje 3, va a tener implicancias en el periodo siguiente, ¿vale? Y dado esas implicancias voy a encontrar un óptimo para el periodo siguiente y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, una vez dicho esto, vamos a tener que reemplazar estos valores en la secuenciación o en la relación de algún modo otro que yo me voy a dar para lograr unir la siguiente etapa con la que me encuentro hoy y vamos a obtener lo siguiente. S1 es 0, X1 es 3, ¿no es cierto? Menos 3, esto va a dar 0. Por ende, S2 va a ser 0. ¿Qué tengo que hacer esto sabiendo que S2 es 0? Voy a tener que buscar S2 igual a 0. Busco S2 igual a 0. ¿Vale? En el tablero del periodo número 2. Esto es un extracto de algún modo otro del tablero, ¿sí? Solamente para la variable estado 0. Sí. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer a continuación? Bueno, voy a tener que buscar el óptimo para esta variable estado, ¿vale? Que es 42 y va a estar dado por qué decisión de producir 6 en el periodo 2. Entonces, la decisión óptima para el periodo 2, para encontrar el óptimo, es producir 6, dado que yo tengo 0 inventario al principio del periodo número 2. Una vez dicho esto, voy a tener que volver a computar la ecuación de secuenciación y me va a dar que S3, o la cantidad de inventario que tengo para el periodo 3, va a ser 4. Una vez dicho esto, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que buscar en el tablero del periodo 3 la fila que tenga la variable estado igual 4 y voy a tener que buscar su óptimo, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es el óptimo? Va a ser 0, ¿sí? Y la decisión de este periodo es producir 0. Entonces, lo cierto es que ¿cuánto vale el óptimo en este periodo? ¿O cuánto valen los costos? Lo cierto es que los costos van a estar dados por estos numeritos que vamos identificando entre óptimos. El primer óptimo, como encontramos el óptimo de producir 3 y tener 0 inventario es 72. Entonces el óptimo va a ser 72 más este que está acá, que es 42, que es el óptimo de la segunda etapa, dada la decisión óptima en la primera, ¿vale? Más adicionalmente 0. Y por último, las soluciones, ¿cuáles son para el periodo 1? Significa que, o qué significan las soluciones de un otro, es que dado que no tengo inventario en el periodo 1, voy a estornudar, perdón. Ok, ¿cuál sería la solución entonces? Sería, dado que no tengo inventario en el periodo 1, voy a decidir producir 3. Una vez dicho esto, como la demanda es igual a 3 y tengo 0 inventario para el periodo siguiente, no voy a tener inventario para el periodo 2 y voy a decir producir 6. Como la demanda es 2, van a quedar 4 unidades en inventario y adicionalmente no voy a producir en el periodo 3 porque la demanda es 4. Y no me quedan unidades sobrantes para el final. Y ahora viene una pregunta para ustedes. ¿Por qué produje tanto en el tiempo 2 y guardé 4 unidades para el tiempo 3? Entonces eso, para que lo analicen y cachen un poco. Eso, que tengan un buen día. Hasta luego. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Cualquier cosa me escriban por Slack.